Corrupción desmedida. El tercer día en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán se centró una vez más en el testimonio de uno de los cabecillas más prominentes del cártel de Sinaloa. Jesús Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, testificó que él mismo pagaba unos $300,000 en sobornos al mes a autoridades mexicanas. Zambada dijo que el Chapo le pidió una vez que le diera un soborno de $100,000 a un general del ejército para asegurarse de que un cargamento de droga pasara por su región sin problemas. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclujuicio Chapo, numeral conclujuicio Chapo. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Fueron socios en el cártel de Sinaloa, pero ahora se enfrentan en una corte federal de Brooklyn. Según sus propias declaraciones, sobornó en nombre del Chapo y colaboró en su primera fuga de prisión. El testimonio del narcotraficante Jesús Zambada García en el juicio contra el también narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán está resultando muy revelador. Este jueves, Zambada García siguió desgranando los secretos del cártel de Sinaloa. Según dice, la organización criminal gasta cientos de miles de dólares al mes en sobornos. Antes de su detención, en 2008, él era uno de los encargados de entregar el dinero. Desde ese papel narró cómo supuestamente sobornó a autoridades mexicanas a petición del Chapo. También reveló detalles de la primera fuga de prisión de Guzmán Loera en 2001. Zambada García dice que él ayudó al Chapo a evadir a las autoridades y que en esa huida el narcotraficante fue escoltado por patrullas. Zambada García tampoco escatimó detalles a la hora de hablar de la guerra entre los cárteles de la droga, como reporta María Santana desde Nueva York. En el tercer día del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, continuó respondiendo preguntas Jesús Zambada García, un ex integrante del cartel de Sinaloa que llegó a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía tras su extradición a Estados Unidos en 2012. Y durante su testimonio, Zambada García dijo que parte importante de su trabajo dentro del cartel era ofrecer sobornos a diferentes funcionarios públicos del gobierno mexicano de parte del cartel de Sinaloa y personalmente de parte de El Chapo. Dijo que en 2004 El Chapo le envió $100,000 a un general militar en Guerrero para que le facilitara el transporte de cocaína proveniente de Colombia. Dijo que le pagaban al director de la Procuraduría General de la República, a agentes o directores de la Policía Federal, Estatal, la Policía Federal de Caminos y hasta a la Interpol. Luego entró en detalle de lo que considera la guerra más sangrienta y violenta que presenció durante su tiempo en el cartel, la de El Chapo y su hermano Ismael El Mayo Zambada contra el cartel de los Arellanos Félix. Detalló cómo El Chapo ordenó a matar a Ramón Arellano Félix, uno de los líderes de ese cartel, cuando se encontraba dentro de una discoteca. Él logró escapar. Luego Ramón Arellano ordenó a matar al Chapo cuando se encontraba en el aeropuerto de Guadalajara. Después de ese incidente fue cuando El Chapo huyó a Guatemala y fue capturado por militares en Guatemala. Y dijo que fue él y su hermano El Mayo quienes ayudaron a El Chapo a escapar de la prisión. Luego de haber escapado, El Chapo volvió a dirigir al cartel de Sinaloa, a involucrarse nuevamente en el negocio del narcotráfico y nuevamente ordenó a matar a Ramón Arellano Félix y finalmente lo logró en aproximadamente el 2003 cuando lo localizaron en Mazatlán. Y después de eso, Zambada García asegura que El Chapo le dijo que nada le había dado más placer o más gusto que haber matado a Ramón Arellano Félix. Durante todo este testimonio, El Chapo dentro de la corte, su mirada fijada hacia el testigo, y cuando al final del día despacharon a Zambada García, él pasó por el lado de la mesa donde estaba sentado El Chapo y por muy breve momento cruzaron la mirada y fue un momento muy intenso dentro de la corte. Ahora
Ahora la corte estará en receso hasta el lunes, el próximo lunes, y continuará testificando Jesús Zambada García. María Santana, CNN, Nueva York. Gracias a María Santana. Ahondamos el tema con mi primer invitado del programa. Doy la bienvenida a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ortega también tiene la distinción de haber sido el único abogado que logró interrogar al Chapo en prisión en un episodio que, no me dejará mentir usted, abogado, sería cómico si no estuviéramos hablando de la debilidad institucional del sistema de justicia de uno de los países más grandes de toda América Latina. Bienvenido, como siempre, un placer saludarlo, abogado. Gracias por estar con nosotros. En conclusiones, gran parte de la estrategia de la defensa del Chapo esta semana ha sido que el Chapo es en realidad un mito que no tiene tanto poder como se dice, que realmente no era la cabeza del cártel de Sinaloa, pero usted que estuvo con él en esa prisión en Jalisco, ¿qué nos puede decir? ¿Realmente el Chapo no tiene el poder, como dice su abogado defensor? Bienvenido. Gracias, buenas noches. En marzo de 2000, a mí me tocó participar en el interrogatorio del Chapo Guzmán en el Penal Federal de Puente Grande. Y ahí pude apreciar, primero, que el que tenía el control del penal no eran las autoridades federales, sino era el Chapo Guzmán. Y esto lo afirmo porque la diligencia no fue tras la reja de prácticas en la que se hacen todas las diligencias, sino que la declaración fue en una oficina contigua a la del director y donde pudimos estar sentados en una mesa tanto los agentes del Ministerio Público que participaron como el Chapo Guzmán y un servidor. Y cuando yo le pregunté a Joaquín Guzmán que por qué estábamos empezando la diligencia a las 11 de la noche cuando esta había sido programada a las 10 de la mañana, él se me quedó viendo y me dijo, mira, este día yo tuve visita conyugal. Después me fui a echar un vaporcito y luego me fui a echar una siestecita para atenderte como tú te mereces. ¿Te queda claro? Así, pues claro, sin tener a mí vergüenza, me quedaba abogado. Claro. Así sin tener vergüenza, así de frente, descaradamente, no como en el juicio que están llevando ahorita en Estados Unidos, sí, sino que descaradamente, así me lo dijo, todos nos quedamos estupefactos. Si me permite, de la afirmación que había hecho. Hicimos un reportaje aquí en CNN que precisamente gracias a una entrevista que usted nos concedió y quería mostrarle a nuestros televidentes que nos ven en otras partes de América Latina, no tanto en México, para recordarles un poco de qué se trata este caso. Por favor, corran el fragmento de este reportaje y la entrevista que hacíamos con el abogado Ortega. Ortega interrogó al Chapo como sospechoso en el año 2000 como parte de una investigación sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo ocurrido en mayo de 1993. Su primera sorpresa, el sospechoso llegó casi 13 horas tarde a la cita. La explicación que le dio el mismo Guzmán lo hizo enfurecer. Y él dijo, mira, hoy tuve visita conyugal. Después me fui a echar un vaporcito. Y luego me fui a echar una siestecita para poder atenderte como tú te mereces. Entonces, y me dice, ¿te queda claro? Ortega dice que el Chapo no actuaba como prisionero, sino como jefe. Trataba a los custodios como si fueran sus asistentes personales. El Chapo era el dueño del penal. Bien, ya estamos de regreso en vivo con el abogado Ortega.
muy diferente la situación que debe estar viviendo el Chapo en la prisión federal en Brooklyn, en Nueva York, ¿no? Muy diferente a lo que se veía en ese año 2000 en el penal de Puente Grande, en Jalisco, abogado. Totalmente diferente. Ahí pareciera que hay autoridad, Estado de Derecho, y aquí en México a veces sufrimos de autoridades totalmente disminuidas. Estaba hablando la defensa, y parte del testimonio más importante que se ha dado en el último día viene de Jesús Zambada, y el testimonio de él dice que de su propia mano él le dio $100,000 a un general del ejército mexicano para que protegiera al cártel de Sinaloa y que pudiera pasar la droga por su zona sin ningún problema. ¿Le sorprende a usted este testimonio, abogado? No, por supuesto que no me sorprende. No me sorprende porque después de que nosotros lo interrogamos en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en marzo del 2000, él se escapa de la prisión cuando viene el cambio de gobierno. Deja y hay cambio de partido. Él se escapa en enero del 2001 y él estuvo 13 años fugado, haciendo lo que quiso, formó la federación, incendió parte del país cuando se apoderó de Ciudad Juárez y cuando se apoderó de Tijuana, peleándosela a los Carrillo Fuentes y a los Arellano Félix. El Chapo fue el factor número 1 de violencia en el país en esos años. Y yo realmente no me sorprende que tuviera sobornadas a algunas autoridades y que tuviera protección política para poder operar. ¿Al más alto nivel, abogado? No tengo evidencia de eso, pero lo que sí veo es que al Chapo Guzmán no lo detuvieron durante esos años y sí, no hubo un esfuerzo importante por detenerlo, y sí, en cambio, hubo esfuerzos para detener a sus rivales, como el operativo para detener a Arturo Beltrán Leiva, a la Bearbi, al Indio, y al final del sexenio al Heriberto Lascano. Entonces, ahí sí se veía como que le estaban limpiando las plazas, como que le estaban quitando trabajo, y parecería que hay protección al nivel más alto. Sí, tengo que ser muy responsable, sobre todo con este manejo de información. Ya hay 2 presidentes mexicanos, expresidentes, debo decir, que se han desvinculado completamente del Chapo, que han dicho que jamás recibieron ningún tipo de soborno de parte de él. Pero es un punto muy interesante el que usted nos hace, abogado. Es verdad que algunos cabecillas de otras organizaciones criminales fueron cayendo poco a poco durante este periodo que usted nos dice de más de una década, mientras que el cártel de Sinaloa parecía hacerse más y más poderoso, ¿no? Se hacía más y más poderoso, y además como que se iban cumpliendo las decisiones y los caprichos del cartel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y por eso yo te afirmo que parecería que tenía la protección. No tengo yo evidencia jurídica para afirmar que fue el dinero entregado hacia los presidentes que se señalaron en el juicio, pero evidentemente que sí había alguna protección hacia el Chapo Guzmán, si no, no hubiera pasado lo que te acabo de narrar, y no hubiera incendiado el país, y no hubiera hecho tanto movimiento de droga hacia Estados Unidos y a otras partes del mundo. Ahora, las autoridades mexicanas dirían, y no tenemos a un representante del gobierno de México esta noche, desafortunadamente, pero dirían que los argumentos del abogado defensor del Chapo carecen de validez, puesto que están dispuestos a decir lo que sea con tal de engañar al jurado. Sobre todo que se encuentra en una situación muy comprometida, enfrentando quizá cadena perpetua. A este argumento, abogado, ¿usted respondería qué cosa? Bueno, que apenas se está iniciando el juicio, que se tiene que presentar pruebas,
y esas pruebas evidentemente servirán al jurado y al juez que está llevando el juicio para determinar la responsabilidad del Chapo y para iniciar, si es que fuera el caso, investigaciones en contra de las personas que se están mencionando en ese juicio. ¿Hay alguna investigación en México al momento, abogado, sobre posibles sobornos de esta estructura criminal a autoridades mexicanas? Que yo sepa, no conozco ninguna investigación a ese nivel que se esté llevando en México por esos sobornos. También te digo que en el juicio de El Chapo, el día de ayer, el fiscal Adam Fels hizo una aseveración muy fuerte diciendo que el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo había sido cometido por el gobierno de Carlos Salinas, del presidente Carlos Salinas. Y lo está diciendo por primera vez un fiscal, una autoridad que debe de tener información, y eso evidentemente que obliga a reabrir esa línea de investigación en la averiguación previa que investiga ese homicidio. Sí, tengo que decir que hasta ahora no ha habido ningún tipo de declaración por parte del expresidente mexicano Carlos Salinas. Nos quedan unos 30 segundos, abogado, ya para terminar. ¿Qué nos dice el caso del Chapo sobre la debilidad institucional del gobierno de México? Bueno, se pudo escapar 2 veces de 2 prisiones federales, pudo operar especialmente del año 2001 al 2014 como quiso, estuvo manejando y estuvo incendiando varias partes del país, y eso evidentemente que refleja una autoridad mexicana, una debilidad de la autoridad mexicana impotente para poder parar la violencia que generó el Chapo Guzmán y su organización criminal. Y quedan evidentemente que mal ante esa debilidad y ante ese poderío que mostró el Chapo Guzmán con todos estos hechos, Rafael. Sí, y dudo mucho, abogado, que el Chapo pueda decir en la prisión federal de Brooklyn que no puede recibir a un fiscal, que no puede recibir a un abogado porque se tiene que echar un vaporcito. Le agradezco la conversación, gracias por haber estado con nosotros, el abogado José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en vivo desde nuestros estudios en la Ciudad de México. Hasta la próxima, abogado. Y al volver a conclusiones, las caravanas de migrantes dicen que del día